Entonces, esto a raíz del delito que pasó que, no sé si vieron este delito, huele a sicariato, padre de enfermera apuñalada, entrega nuevos detalles del ataque. Resulta que hubo un delito muy horrible esta semana, en donde a una enfermera, apuñalaron a una enfermera fuera del hospital, y decían que había sido por encargo. Resulta que a raíz de eso han habido un montón de declaraciones en donde al parecer, según declaraciones políticas sin apoyarse realmente con un estudio, el delito de sicariato vendría en aumento. Y la UDI presentó un proyecto en que se busca tipificar el delito de sicariato. Busca establecer la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Actualmente ya existe el delito de sicariato en el código. No se llama así, pero ya existe. Es como el delito de femicidio. El femicidio en Chile está tipificado a propósito del parricidio y se amplía un poquito el espectro del parricidio a quien es o haya sido también conviviente. Tipificar es... A ver, vamos por parte, ya, vamos por parte. Yo sé que aquí me metí en cosas penales, pero tranquilos que se los voy a explicar con calma. Tipificar significa crear un tipo. No es un sujeto, no es un dude. Un tipo penal es una hipótesis, ¿ya? Es una hipótesis. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio es el que mate a otro. Ese es el tipo penal. Entonces, cuando crearon el delito de homicidio en el código, lo que hicieron fue tipificarlo. Es decir, crear la norma que contiene el delito de homicidio. Pero el tipo penal es solo una parte de la norma, que es la parte hipotética. Porque abajo está la norma secundaria, o primaria, según el autor que quieras ver, que es la pena. Entonces, el delito de homicidio se compone de un tipo penal, que es el que mate a otro, y de una pena, que es será castigado. Es decir, todos los delitos penales, todos los delitos del código están compuestos de un tipo y de una sanción, de una pena, ¿ya? Por eso se habla de tipificar, ¿ya? Tipificar la hipótesis y establecer la pena, ¿ya? Entonces, cuando yo tipifico algo, creo un delito nuevo. Lo que está haciendo esta modificación es sustraer al sicariato de otro delito, porque ya existe el sicariato en el código penal, ya existe. Se llama homicidio calificado. El homicidio calificado es matar a otro concurriendo circunstancias calificadas. Por ejemplo, con ensañamiento, aumentando el dolor de la víctima, por ejemplo, por medio de veneno, con premeditación, y también por medio de promesa o remuneración. O sea, que si alguien te remunera por matar a alguien, eso en el fondo es sicariato. Lo que pasa es que en el código se llama homicidio calificado. Es un homicidio más grave. Es un homicidio 2, un homicidio 2.0. Porque está el homicidio simple, que es matar a otra persona. Pero aparte está el homicidio calificado, que ese es mucho más grave, ¿cachai? Entonces, matar a alguien concurriendo las circunstancias de calificadas se convierte inmediatamente en un delito mucho más grave, ¿cachai? Entonces lo que quiere la UDI es presentar un proyecto que, ya habiendo establecido que el delito calificado, o sea, que el homicidio calificado ya es grave, quieren aumentar aún más la pena. Porque hoy en día, si no me equivoco, la pena de homicidio calificado va de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Es decir, creo que de 15 a 20 años. Y lo que quiere el proyecto es que vaya de 20 años hacia arriba. En el fondo, subir la pena en un grado, ¿cachai? Sustraer el sicariato de esta figura que ya existe del homicidio calificado y subirla a presidio perpetuo calificado. Es decir, de 20 a 40 años por mandar a matar a alguien. Homicidio DLC. Es una muy buena forma de ponerlo. Homicidio 3.0. De hecho, convierte al homicidio... De hecho, de los delitos más graves que existen en el código, son delitos compuestos. Por ejemplo, el robo con violación. Tiene una pena muy alta. Terrorismo, incendio, homicidio calificado, parricidio. Son delitos muy graves y que el código los pena con una pena muy alta. Entonces la UDI lo que quiere es... tipificar este delito como más grave, ¿cachai?
Se queda claro, ¿no? Creo que lo expliqué de la manera más simple posible. Pero para que más o menos tengan un secuestro también. Secuestro con violación, por ejemplo. Secuestro es lo de lo más grave que existe. Esto no es primera vez que se hace. Por ejemplo, se tipificó el delito de femicidio hace un tiempo. El femicidio partió como una figura nominal dentro del parricidio. Y el parricidio solamente cambiaba de nombre cuando se cometía contra quien es o haya sido conviviente o contra la cónyuge. Es decir, si el delito de parricidio se cometía contra quien era tu pareja, mujer, y además con quien ha sido o es tu conviviente, convive contigo, una relación, por ejemplo, de concubinato, algo informal, y no tiene ciertas interpretaciones, pero no quiero entrar ahí, se cambia el nombre de parricidio y entra el femicidio. Está en el código el delito de femicidio. Eso se hizo por una razón, y esa razón se denomina política criminal. ¿Ya? Voy a ir lentito. Política criminal. ¿Qué es la política criminal? Es o se produce cuando el poder legislativo, que es quien crea las leyes penales, porque las leyes salen del Congreso, para cumplir con ciertos fines sociales, por ejemplo, eliminar un delito o castigar un delito con mayor pena porque se está produciendo mucho, influye en la ley penal por política. Por política, por ejemplo, de seguridad pública. Pasó, por ejemplo, con el robo de electricidad. Pasó, por ejemplo, con el robo de cajero automático. En un tiempo, el robo de cajero automático era penado con muy poca ley y con muy poca pena. Y lo que pasaba era que las bandas empezaron a robar cajeros automáticos porque era más rentable robarse un cajero, ganar 5, 10, 15 palos, que es la plata que tiene un cajero, no sé cuánta plata tiene un cajero realmente, y te enfrentáis a una pena de robo, creo que robo en lugar no habitado, lo cual era mucho menos pena que el lugar habitado. Entonces se creó el delito de robo con vehículos de tracción, no me acuerdo el tipo, pero usar vehículos de tracción en el robo de algo. Y ahí es donde se establece de que eso tiene mucha más pena. Cuando te robáis un cajero, por ejemplo, con una camioneta como para tirarlo, ¿cachai? Alunizaje, muchas gracias, el alunizaje, ¿cachai? Cuando usas vehículos de tracción como para romper las defensas y te robas como tirando el cajero, ¿cachai? Que era una temática súper común hace como 10, 15 años. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entre varias cosas que tienen que ver con la política criminal, por ejemplo, el que los cajeros ahora todos tienen esta tinta, que cuando se fuerza el cajero, se tira tinta el box de la plata, entonces todos los billetes quedan manchados y no se pueden usar, ¿cachai? No sé si les ha tocado ver alguna vez a ustedes un video manchado, o sea, un billete manchado, generalmente con rojo. Eso significa que ese billete se lo robaron. Eso significa que ese billete se lo robaron de un cajero. Por si acaso. Y tengan cuidado porque hay gente que no te lo reciben, ¿cachai? En el banco no te lo reciben, ¿cachai? Y no lo recibieron en el local, ¿viste? Cuando te pagan con un billete manchado de rojo, significa que se lo robaron de un cajero automático. No sabían eso. Bueno, ahora lo saben. Y eso es porque, claro, se crearon estas medidas como para que dejara de pasar. Pero sumado a eso, se creó el delito de alunizaje o de... No me acuerdo exactamente de la norma, porque penal es algo que no estudié hace rato. Pero estoy hablando más de política. Entonces, ahora la UDI propone un nuevo delito tipificado en razón de política criminal. Y las razones por las cuales se tipifica este delito es que ha aumentado la cantidad de delitos de sicariato y no son suficientes con esto. Creo que es importante poner atención a los efectos que están generando las leyes en el rango nacional. Creo que este tipo de delito es peligroso. Creo que no es bueno dar señales de que estos delitos tengan las mismas penas quizás de otros. Pero creo que hay técnicas penales mucho mejores para poder tipificarlo. Pero simplemente entender de que cuando se piden que se endurezcan las penas y se aumenten las penas de ciertos delitos o se creen nuevos delitos, es por la razón de política criminal, que no tiene nada que ver con derecho penal. No tiene nada que ver con derecho penal porque derecho penal pondera bienes jurídicos. El Código Civil, o sea, el Código Penal es un charquicán de delitos, donde hay delitos que tienen muy poca pena, donde hay delitos que no se usan y hay otros delitos que son de verdad desproporcionados. Por ejemplo, el abigeato. El abigeato es robarse animales de granja, lo cual tiene
animales de granja les digo, pero animales productivos, animales que producen, tiene una pena súper alta porque en el momento en que se promulgó el código y en modificaciones siguientes, claro, se roban a la Juana, a la vaca Juana. Es un delito que tiene, claro, 5 años por robarse una 5 años por robarse una vaca, ¿cachai? Y eso tiene que ver con que en el campo era muy normal robarse animales productivos porque la vida en el campo era mucho más fácil cuando tenía una vaca. O sea, seamos sinceros, la vida en el campo es mucho más fácil cuando tenía una vaca lechera. Sí o sí. Es mucho más fácil. Y era fácil robárselo. Entonces se crean estos delitos por política criminal porque en la sociedad en donde se produce este delito es necesario castigarlo. ¿Ya? Esa es la razón de por qué se tipifican los delitos y se crean estas políticas criminales, estas nuevas leyes basadas en política criminal para generar el efecto disuasivo de la pena, que es disminuir la pena. O sea, disminuir la pena. Creo que en delitos como el sicariato no va a disuadir a la gente a la pena. O sea, ya tiene mucha pena ya. O sea, subirla más significa que simplemente queréis que esa gente no salga de la cárcel, lo cual es necesario, creo yo. Pero no sé si produzca el efecto que ellos esperan, como endurecer la pena de sicariato en este momento, sustrayéndola del homicidio calificado. No sé si producirá el efecto que ellos esperan, pero se puede hacer igual, la verdad. No. Es un delito que igual es peligroso siempre. Diría yo que es un delito que es peligroso siempre, ¿cachai? No estamos hablando, por ejemplo, de la ley de barricadas, que es una cuestión mucho más... que también es por política criminal. Ley de barricadas, por ejemplo. O ley de tenencia de armas, que quizás tiene mucha menos pena, pero una cuestión social particular. Creo que estos delitos de gran envergadura, ¿cachai? Como estos delitos como bien magníficos, como grandes. Claro, lo que se busca, creo yo, y creo que es una técnica criminal que podría funcionar, porque cuando se condena a alguien por sicariato, o sea, por homicidio calificado por mandar a alguien a matar a alguien, se castigan a ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas se castigan por homicidio calificado cuando es por sicario? Cuando contrata a alguien para matar a alguien. ¿Cuántas personas castigas por homicidio calificado? Es una buena pregunta. 2, ¿cachai? Son 2 personas que caen. El autor mediato y el autor intelectual. ¿Cachai? El autor inmediato y el mediato, no se dice así. Pero el autor intelectual, que es la persona que contrata o planea el delito, y la persona que ejecuta, que es el asesino, el sicario. Entonces, cuando cae alguien preso por sicario, tienes que tener 2 personas. Porque ese es el vínculo. Tenéis que vincular a estas 2 personas, por ejemplo. Creo yo que la UDI propone este proyecto, creo que tiene una ventaja. Y esa la voy a decir. Que es que si tú subes la pena de presidio calificado, perdón, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, significa que cuando una persona resulte condenada, al menos va a estar entre 20 y 40 años presa sin beneficio. Porque recuerden que en Chile el mayor delito, o sea, la mayor pena que puede recibir alguien por un delito son 40 años. Y ustedes me dirán, pero profe, si hay presidio perpetuo. Sí, pero no significa que la persona vaya a estar toda la vida presa. Significa que la persona va a estar de 20 a 40 años sin beneficios carcelarios. Presidio perpetuo, 20 años. Presidio perpetuo calificado, 40 años. ¿Cachai? Entonces, si alguien te condena a presidio perpetuo, significa que va a estar 20 años presa sin ningún tipo de beneficios dentro de la cárcel. Ni salida dominical, ni beneficios externos. Perdón, ni beneficios internos de la cárcel, ni beneficios externos. Pero si es presidio perpetuo calificado, es lo mismo, pero 40 años. Entonces creo que una de las cosas buenas de esto es que efectivamente se castigue a ambas personas para que no tengan beneficios carcelarios. No sé si habrán pensado en esto cuando propusieron, pero espero que sí. Pero sería la ventaja que veo en esto. En el proyecto de la UDI, la verdad, sería la ventaja que veo. ¿Qué significa sin ningún beneficio? Salida dominical, visitas conyugales, asistencia, ¿cómo se llama? Salir al patio, cuestiones que tienen que ver con la vida interna de la cárcel y externa, porque hay gente que tiene salida dominical, que pueden salir de la cárcel el día domingo, por ejemplo, o que pueden salir por un fin de semana, por ejemplo, que se dan estos beneficios a personas que, porque bueno, o sea, la cárcel
no es solamente un lugar donde se castiga a la gente que comete delitos, sino donde se pretende rehabilitar a personas que quieran rehabilitarse, ¿cachai? Donde quieren no cometer delitos. Se entiende de que la cárcel debería tener esa finalidad. El problema es que en Chile tenemos una forma de ver la pena, es decir, ver el delito como una conducta desviada que merece castigo. Es una forma retributiva de ver la pena. Es decir, una persona comete un delito y tiene que pasar X tiempo en la sombra porque esa es su pena. Lo que haga adentro no me importa. Lo que haga en la weá no me importa, pero tiene que estar 5 años preso por esta weá. Hay teorías más modernas que dicen, bueno, si va a estar 5 años preso, también considero que esos 5 años tienen que ser tiempo suficiente para que la persona se motive a cambiar. Entonces, por eso es importante los programas de reinserción dentro de la cárcel, es importante los programas de estudio. Hay gente que termina cuarto medio dentro de la cárcel, que sale al mundo laboral. Entonces, es importante porque ¿cuál es la finalidad de la cárcel? ¿Que las personas se les castigue por su delito solamente? ¿O que las personas que además de ser castigadas por el delito tengan la posibilidad de insertarse dentro de la sociedad? Si es que alguna vez estuvieron reinsertas, si alguna vez estuvieron insertas, o insertarse si nunca estuvieron insertas. ¿Cachai? Eso es importante, porque está bien, o sea, a nadie le gustan los delitos, a mí tampoco me gustan los delitos, pero entendamos de que la finalidad de la cárcel es que la gente cometa menos delitos, po. Porque si vamos a estar solo castigando personas, va a pasar lo que pasa en Estados Unidos, que los delitos no disminuyen. Los delitos no disminuyen. Y en un país donde tienen pena de muerte y además condenas a muchas cadenas perpetuas, no han disminuido los delitos violentos. Entonces, claro, reinserción social, pero yo diría que resocialización. Porque diría yo que el concepto correcto es socializar a la persona. No es que tú insertes a la persona en el entorno social, es que la socialices, que valore el sistema social, que se adhiera a las normas de manera voluntaria, que se motive a cumplir con las normas, que entienda que son necesarias y que la subsistencia que tú le estás presentando alternativa a la vida delictual también le reporta beneficio. Porque al final, ¿qué son las personas que delinquen de manera... O sea, la cárcel está hecha para gente pobre, de partida. O sea, no hay a haber un empresario cumpliendo pena por corrupción en Chile, porque no existe esa manera. Porque la vez que pudieron encarcelar empresarios por malversar plata de los fondos de pensión o por mandarse cagadas como SQM o Penta, les dieron clases de ética. Entonces, en Chile la cárcel es para gente pobre. La cárcel en Chile está llena de gente pobre. Entonces, cuando tenéis personas en vulnerabilidad socioeconómica, lo que tú tenéis que tener primero es que esa persona no tuvo la suficiente motivación social para elegir una vida ajena al delito. ¿Cachai? Entonces, creo yo que la cárcel en particular es una institución que es muy interesante de estudiar como un fenómeno sociológico, jurídico, social, psicológico, lo que tú queráis, desde la humanidad, porque genera ciertos efectos, po. Hay cuestiones muy interesantes, pero al menos mi forma de verlo, que no es la que tienen todos, diría yo de que la cárcel debería ser un lugar donde se destinen muchos recursos. La cárcel debería ser un lugar donde se destinen muchos recursos porque precisamente la cárcel puede convertirse en un generador de resocialización, de inserción, que se vuelva a insertar a la persona y se motive o se le presente un estilo de vida en donde ella pueda motivarse a cumplir con la norma por iniciativa propia, algo que nunca tuvo. Algo que nunca tuvo. Pero a usted le falta maldad, puede ser. Mira, hay un libro postmoderno. Foucault tiene si quieres leer esto como de una forma como... diría yo que como social. Léanse El origen de la prisión de... El origen de la cárcel. Vigilar y castigar. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Foucault, pero la verdad es que a mí me parece un buen libro para iniciarse en este fenómeno de la cárcel, que se llama Vigilar y castigar. Michel Foucault habla acerca de el origen de la prisión. El origen de la prisión y cómo el tema del ilegalismo, cómo surge esta idea de encerrar a las personas que cometen delitos. ¿Diría usted que hay que reformar las cárceles? Yo creo que hace falta un buen plan de reinserción, cortecito multidisciplinario como hicieron en algún momento con el Chacal de Nahuel Toro. Yo creo que al revés. Lo que hay que partir financiando no son las cárceles. Inmediatamente. Creo que sí, hay que llegar a eso. Pero creo que lo primero, la cárcel es el último. O la última estructura social. La última.
Al igual que los tribunales de familia, en las relaciones de familia son la última ratio. El derecho en sí mismo es la última ratio. El derecho es la última respuesta, no la primera. Entonces, antes de llegar a la cárcel, antes del sistema penal, antes de todo eso, hay un montón de cosas sociales que fallaron. ¿Qué falló? No sé, la familia, por ejemplo. ¿Qué falló? No sé, el entorno. ¿Qué falló? No sé, el vecindario. ¿Qué falló? No sé. Los tribunales de familia también pueden fallar en la crianza de los hijos de la hija. ¿Qué falló también? El colegio o el liceo o el lugar de educación. ¿Qué fallaron los padres? ¿Qué fallaron? Fallaron un montón de cosas para llevar a esta persona a asumir una conducta desviada. O sea, en general. Pero la cárcel es lo último. Ahora, si en este momento tenemos una crisis, Sename falla, por ejemplo. En este momento tenemos una crisis carcelaria, donde tenemos una sobrepoblación de gente presa. Sobrepoblación, que va cada vez en aumento. Cada vez hay más gente cumpliendo condena en la cárcel y cada vez se producen más delitos. Ese es un gran problema. Oye, pero ¿qué pasa si desde la reforma procesal penal se han aumentado 3 veces la cantidad de gente que está presa, pero han aumentado la sensación de peligrosidad 4 veces? No está funcionando. 50. Cuando salen peor. Pasa. Entonces, creo que también va en eso. También el estigma social que tiene que ver con salir de la cárcel. Hay mucha gente que sale de la cárcel y de verdad quiere insertarse en la sociedad, pero teniendo los papeles manchados por salir de la cárcel, teniendo un montón de cosas, creo que es complicado, ¿cachai? Es súper complicado para una persona que sale de la cárcel reinsertarse en la sociedad porque la misma sociedad te excluye. Creo que hay un gran factor ahí. Hay gente que de verdad sale con ganas de insertarse, pero de repente no tiene oportunidades, no le dan pega y vuelve a delinquir. Vuelve a delinquir. Porque son ex drogadictos, porque son ex alcohólicos, porque han tenido experiencias de vida donde no han tomado las decisiones correctas. Y tampoco se trata de romantizar esa weá, pero hay que entender de que no todas las personas son iguales. No todas las personas han podido tomar la decisión de ser rectas en su vida y, por ejemplo, pasar hambre o pasar penuria para no robar, ¿cachai? Porque son personas honestas. No todas las personas se han visto motivadas de la misma manera. La vida es una cuestión tan relativa para cada persona. Pero creo que no se trata de romantizar esta wea porque ya creo que la gente ñuñoína cae en esa wea de como, ay no, pobrecita esa gente que sale de la cárcel. No se trata de eso, se trata de que es una cuestión retangible, que es que tú generaste un sistema para que la persona se reinserte y cuando sale del sistema penitenciario no se motiva. No vuelve al sistema social porque el sistema social lo rechaza, pues weón. Lo saca, pues weón. Entonces, y no estoy hablando de asesinos, estoy hablando de carteristas, de ladrones, de gente que comete delitos contra la propiedad, ¿cachai? Que son weas como, ok, a nadie le gusta que le roben, pero weón, o sea, creo yo que esa wea es perfectamente rehabilitable, ¿cachai? Y considerando la vida es un gacha, la vida es un gacha. La vida es un gacha, el que tiene plata puede jugar bastante. Creo que personalmente es peligrosa la percepción de la cárcel como un lugar de castigo antes que apreciarla como una instancia de privación de libertad. En todo caso, dado que involucra un fenómeno variable como el ser humano, es difícil encajar a cada uno dentro de un esquema tipo individuo con ABC comportamiento. Bueno, yo una de las cosas que a mí me gustaría especializarme son en criminología. El estudio del delito, el estudio de la maldad. La ciencia de la maldad. A mí me encantaría como meterme en esa wea. Pero es cierto, o sea, no hay una teoría que habla acerca de que la resocialización es imposible si no consideramos de que cada persona es distinta y el entorno y toda la wea. Y es verdad, o sea, es compleja. Entonces, es un tema y por eso lo traje a colación a propósito de lo que hablábamos de el aumentar las penas. El aumentar las penas. Yo no soy de la idea de que las cárceles deberían desaparecer. O sea, el ideal es que las cárceles no existieran. Hay una teoría penal que se llama el abolicionismo. El abolicionismo tiene que ver con que la cárcel no es la forma en la que las sociedades han podido resolver los problemas porque ya fracasó. Y por tanto hay que proponer modelos alternativos de cárcel, ¿cachai? Yo no estoy de acuerdo. Lo siento, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que se olvidan de una wea súper simple, que es que las humanidades no son una ciencia exacta. O sea,
alguien puede tener una pretensión de objetividad dentro de las ciencias sociales, ¿cachai? Pero las ciencias sociales están lejos de ser objetivas, pues, weón. Están lejos de ser fiables 100%, como es, por ejemplo, las matemáticas, o de repente como lo pretende ser la ciencia, como las teorías de la ciencia que conversan entre ellas. Creo yo que las humanidades están definidas por si se acoplan o no al molde, o el molde humanitario. Entonces yo creo que una weá que nunca vaya a poder evitar es que la gente delinca. Y no creo que abolicionistamente podáis como simplemente evitar que eso pase. Las ciencias sociales no son exactas. No es como... Podemos tener fines de que no existan cárceles. Ojalá no existan cárceles. Hay lugares donde no se cometen tantos delitos. En Noruega, por ejemplo, o en Suecia, las cárceles son prácticamente algo que le puede pasar a cualquiera. Tú podés caer en la cárcel en Suecia por fraude tributario y podés estar un año preso por deberle impuestos al Estado y salir de pana igual. Hay gente que escribe libros, hay gente que se ejercita. No hay tanta población carcelaria en los Países Bajos, por ejemplo. Es bien interesante, la verdad, lo que ocurre con otros países donde el índice de delincuencia no es tan alto. Pero también son países que han trabajado este sistema. Entonces, claro, yo no sé, de ciencias sociales tiene del método nomás. No sé si es la exactitud. En Noruega son prácticamente condominio. Sí, pues es que también está la prevención. Bueno, Juan, yo podría hablar de esto mucho. Yo lo estudié mucho en su tiempo. Se confunde eso de la exactitud y las ciencias sociales. Bueno, desde mi punto es que converso con mucha gente que critica mucho la ciencia social, sobre todo varias que no son como muy exactas. Pero no sé si las ciencias sociales siempre vienen mediatizadas por interlocutor. Creo que esa es una de las cosas que creo que la ciencia social todavía no logra descifrar bien, que es que el interlocutor contamina mucho la teoría. Creo que la comprobación empírica, por ejemplo, la sociología está muy adelante, creo yo, porque la sociología se preocupa de verificar su teoría en encuestas, extractos y lo aplica a nivel social. Pero creo que siempre influye quien propone la teoría más que la teoría misma. Hay un seminario que me vi el otro día que estuvo muy bueno del Gabo acerca de qué es una buena y una mala teoría, de manera muy simple, así que bueno, creo que me estoy desviando demasiado ya. Demasiado ya.